La fecha está en su pantalla, pero yo se la recuerdo, martes 8 de noviembre. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Noticias 7. ¿Quieres saber qué pasa en el país y en el resto del planeta? Nosotros se lo contamos. Esta es nuestra propuesta informativa. Bienvenidas, bienvenidos. Día clave en los Estados Unidos. Hoy se elige al sucesor o sucesora de Barack Obama. Fernando Villavicencio es la fuente de denuncias falsas del diario caribeño Estrella de Panamá. El miércoles se realizará el sorteo de quienes integrarán las juntas receptoras del voto. Precandidata a la presidencia, Cynthia Viteri, renunció al cargo de asambleísta. Comenzamos con noticias que generan expectativa a nivel internacional. Hoy Estados Unidos define al sucesor de Barack Obama. El multimillonario Donald Trump y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton son los candidatos en una elección cerrada y llena de acusaciones mutuas. Veamos más. El camino para llegar a la Casa Blanca entra en su recta final. Los estadounidenses deberán elegir a su jefe de Estado, quien estará en el cargo por los próximos 4 años. Las alternativas son dos: el republicano de 70 años de edad Donald Trump, un multimillonario cuyos discursos se han centrado en los cuestionamientos a las minorías que viven en Estados Unidos, al punto que una de sus propuestas de campaña es la construcción de un muro en la frontera con México. En su contra además están las continuas acusaciones por abuso a varias mujeres, lo que le ha significado un sinnúmero de protestas ciudadanas. No queremos que vengan a gobernar de la manera que han estado haciéndolo, que no vengan a hacer falsas promesas y que no vengan a traer más del sexismo, del racismo. En el otro lado, en el demócrata, la candidata es Hillary Clinton, de 69 años de edad, exsecretaria de Estado y ex primera dama, quien en cambio ha visto afectada su carrera presidencial por las investigaciones del FBI a sus correos electrónicos, los cuales fueron enviados desde un servidor personal cuando era funcionaria del gobierno. La política exterior de ella ha hecho muchísimo daño. Ahora están hablando de intensificar la agresión contra Siria, un país que fue estable hace 5 años. Sobre estas acusaciones precisamente se basó la campaña y también los debates televisivos de los candidatos, dejando de lado temas como la economía, una de las principales preocupaciones de los estadounidenses. Todo esto ha marcado una elección cerrada cuya diferencia porcentual en intención de voto solo se conocerá cuando concluya el proceso. Este lunes los candidatos finalizaron sus campañas. A Alex Llanos, Ecuador TV. Y el voto latino es clave en estas elecciones presidenciales. Más de 20 millones de hispanos pueden sufragar. Su participación será determinante en la Florida y Pensilvania. No al odio, no more hate. Sin miedo y dejando a un lado sus obligaciones diarias, desde primeras horas la comunidad latina en Nueva York salió a las calles para incentivar el voto para estas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es una buena oportunidad para hacer el trabajo y motivar a los latinos para que salgan y contar su voto. Según un estudio del Pew Research Center, hay 55.3 millones de latinos en Estados Unidos. Son el 12% del padrón electoral. Muchos se concentran en estados claves que serán decisivos en la contienda, como Florida y Arizona. Es importante que la comunidad hispana diga presente, salga a votar, porque el voto hispano este año, como nunca, en la historia de este país, es sí bien importante. Como ninguna otra elección presidencial, los latinos que pueden votar muestran su entusiasmo en salir a las urnas, motivados para rechazar la retórica de Donald Trump contra la comunidad migrante y sus intenciones de endurecer las leyes migratorias. Ella es la que está dando apoyo a las issues que son importantes para nosotros, como es la inmigración, como es la economía y la educación. Según cifras oficiales, el voto anticipado favoreció a Hillary Clinton, por lo que su campaña reconoce que el voto de la comunidad migrante es esencial para llegar a la Casa Blanca. El hecho de que uno no puede llegar a la Casa Blanca sin el voto latino. Y mucho de este voto tiene que ver con el tema de quién va a pasar una reforma migratoria, ¿no? Quién va a tener soluciones para las familias, quién va a defender a las familias para que puedan estar unidas. El resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos genera expectativa en la comunidad latina, ya que un estudio del Pew Research Center señala que aparte de inmigración, la economía es lo que más preocupa a este grupo del electorado, debido a que en los últimos 8 años la pobreza entre los latinos en Estados Unidos ha aumentado en un 6%. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York.
Estaremos ampliando este tema en nuestras próximas emisiones, así que le invitamos a que esté atento. Y volviendo al ámbito nacional, también le contamos que este miércoles en cada una de las delegaciones provinciales electorales se realizará el sorteo de los integrantes de las juntas receptoras del voto. En la Junta Electoral de Pichincha se realizó un simulacro de este proceso. Son en total 279.881 ciudadanos a escala nacional quienes deberán cumplir con ese deber cívico el día de elecciones. Serán escogidos mediante un proceso automático de diferentes bases de datos proporcionadas por universidades, instituciones públicas, privadas y del registro civil. Los ciudadanos, hombres y mujeres, serán escogidos tomando en cuenta las siguientes referencias, que sean estudiantes universitarios, empleados privados y públicos con título profesional, empleados privados con título de bachiller, servidores públicos en la misma condición, estudiantes de bachillerato y ciudadanía en general. En esta ocasión se está realizando a nivel descentralizado en cada una de las delegaciones provinciales. Se efectuará este sorteo en presencia del notario, las organizaciones políticas, los delegados técnicos que han solicitado también estar presentes. Quienes sean escogidos para integrar las juntas receptoras del voto serán notificados a partir del 10 de noviembre hasta 15 días antes de las elecciones. El gran peso en la conformación de las mesas receptoras del voto la tendrán estudiantes universitarios. Al mismo tiempo, decía, son personas que no han integrado antes estas juntas y que hoy lo hacen en un compromiso con el país. En cuanto a los preparativos de los comicios, el organismo electoral espera que en el transcurso de los próximos días aumente el flujo de inscripción de candidaturas y de la misma manera el registro de las empresas dedicadas a la elaboración de encuestas y proyecciones electorales. La semana pasada tuvimos ya 4 empresas que actualizaron su registro. Esperamos que en el pleno de esta semana, entiendo yo que tenemos más pedidos de personas naturales y jurídicas que han cumplido o están cumpliendo con ese proceso. El 18 de noviembre termina el plazo de inscripción de candidaturas. La campaña electoral arrancará oficialmente el 3 de enero del 2017. Javier Ceballos, Ecuador TV. La precandidata presidencial Cynthia Viteri presentó su renuncia al cargo que ejercía como asambleísta. La ahora ex legisladora anunció que en estos días dará a conocer el nombre de su compañero de fórmula. Adelantó que será un quiteño y que la siguiente semana inscribirá su candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Y por su parte también Álvaro Noboa, precandidato a la presidencia por el Movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante, propone a Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Paco Moncayo conformar una unidad con un aspirante presidencial propio de oposición. Para el efecto, Noboa no descarta declinar su postulación. Desde ya yo acepto que nos unamos y que pongamos a un solo candidato y ganemos en primera vuelta. No hay mucho tiempo para tomar esta decisión, porque tenemos que los 4 candidatos que estamos ya oficialmente nominados por nuestros partidos, hagamos una asamblea en cada uno de nuestros partidos, nominando a un solo candidato, a uno de nosotros 4. Y durante una entrevista al portal digital ecuadorinmediato.com, el postulante a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, aseguró que no considera cambiar a su compañero de fórmula, Jorge Glass, ante las acusaciones que se difundieron en contra del actual vicepresidente de la República, a las que calificó como elucubraciones no verdaderas. Moreno explicó que las denuncias en contra de Glass no tienen fundamento y que si en algún momento cualquiera de los candidatos de País tuviera una acusación sustentada con pruebas, cada uno de ellos sabe cuál es la decisión a tomar. Compañero de la Amazonía. Y en este mismo tema, varias muestras de respaldo recibió el vicepresidente Jorge Glass tras la información emitida por el diario Estrella de Panamá y que fue replicada por actores de oposición en Ecuador. Glass espera que se demuestre la existencia del informe que presuntamente existe sobre él. La información circuló la semana anterior en la sección La Llorona del periódico Estrella de Panamá. Ahí se publica sobre la existencia de un informe grave y comprometedor que las autoridades panameñas tendrían en contra del vicepresidente de Ecuador y actual candidato a la reelección para el mismo cargo, Jorge Glass. Dicho texto es de exactamente 3 líneas y no se especifica fuente alguna.
Primer aspecto que llamó la atención del segundo mandatario, quien a través de su cuenta personal de Twitter señaló: llegó la campaña y comenzaron los ataques llenos de mentiras con fines electorales. Los medios están en franca campaña junto a la oposición y replican chismes de una columna llamada La Llorona sin contrastar. Deben probar que existe tal informe o vinculación, si no, tomaré las medidas correspondientes. Palabras muy similares a las emitidas por el presidente de la República en su más reciente enlace ciudadano, donde rechazó la publicación en un espacio al que calificó como chismografía, respaldando de forma directa la labor de su vicepresidente. Apoyo que se volvió a repetir este lunes cuando Jorge Glass acompañó en la tradicional ceremonia de cambio de guardia al jefe de Estado. Los pedidos para esclarecer esta supuesta información también serán solicitados por la Fiscalía General del Estado a través de la Embajada de Ecuador en Panamá. Así lo anunció el fiscal Galo Chiriboga. He escuchado que el presidente de la República les ha pedido que estas personas fundamenten en qué sustentan esa afirmación y esperemos que presenten esas evidencias, ¿no? Chiriboga había anunciado previamente que la asistencia penal solicitada a Panamá sobre el caso Petroecuador no hacía mención alguna sobre el vicepresidente Glass. Alex Llanos, Ecuador TV. De su lado, el diario caribeño Estrella de Panamá se ratifica en sus acusaciones en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. La fuente de las mismas, según dicho medio, sería el político de oposición Fernando Villavicencio, precandidato a la Asamblea Nacional por el movimiento de derecha Creo. Este lunes el periódico Estrella de Panamá publicó 2 notas más sobre el vicepresidente Jorge Glass y su presunto vínculo con actividades de lavado de dinero. El primer artículo lleva por título "Las glosas que enfadaron a Correa". Aquí se hace referencia a las declaraciones del primer mandatario el sábado anterior, en las que criticó a dicho medio panameño por vincular a Glass con un supuesto delito, calificando al diario de prensa amarillista. Además, en dicha nota se señala que una de sus fuentes es Fernando Villavicencio, precandidato a la Asamblea Nacional por el derechista Movimiento Creo, liderado por el banquero Guillermo Lasso. Fernando Villavicencio es un contumaz mentiroso y además se ha demostrado concretamente en la práctica que sus aseveraciones, muchas de ellas, han sido falsas. Según Estrella de Panamá, Villavicencio hizo una amplia investigación en la que responsabiliza directamente al segundo mandatario de la malversación de millones de dólares a través de una supuesta repotenciación de la refinería de Esmeraldas. La segunda fuente sería el asambleísta de Creo, Andrés Páez, quien a decir del diario pidió que se investiguen millonarias transferencias bancarias realizadas aparentemente por 2 ciudadanos ecuatorianos. Ante esto, la agencia de noticias ecuatoriana Andes publica también este lunes parte de una entrevista realizada a la subdirectora de la Estrella de Panamá, Ana Cerrud, en la que señala que sobre este tema se reprodujo información de medios ecuatorianos privados. Es decir, que la información publicada en su diario no partiría de una investigación propia, sino de fuentes como Villavicencio, Páez y de medios nacionales. La segunda nota publicada este lunes por Estrella de Panamá se titula "Con techo de vidrio". En este artículo de opinión se critica al presidente Correa por haber realizado cuestionamientos en contra de dicho diario. Los catedráticos y expertos en comunicación social, Dax Toscano y Marcel Merizalde, cuestionan el tipo de periodismo que realiza el diario Estrella de Panamá. Los dos lo califican de ser un periódico de derecha. Medios que funcionan precisamente como empresas de comunicación para manipular, para engañar desde el punto de vista ideológico a la población. Ellos de alguna manera están convergiendo con los grupos políticos de la derecha en el Ecuador y sobre todo de manera muy trágica, diría yo, en medio de una campaña política que está por iniciar en el Ecuador. Además cuestionan al mayor accionista de dicho periódico, el colombo panameño de origen libanés, Abdul Waked, a quien en mayo pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo calificó como líder de una red de lavado de activos, esto a través de la denominada lista Clinton, lista en la que aparecen un sinnúmero de ciudadanos acusados de varios delitos. Sería importante que las personas que han accedido a esa información, entre comillas, del diario La Estrella de Panamá, revisen cuáles son los orígenes que tiene este diario. José Luis Quinteros, Ecuador TV. 6 de la mañana, 45 minutos, y varias contradicciones se evidencian en los discursos expuestos por Guillermo Lasso, candidato presidencial por el Movimiento Creo. Por ejemplo, en las cifras que maneja sobre desempleo. Le ampliamos. Para el banquero Guillermo Lasso, el principal problema de nuestro país es el desempleo. 5 millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa actualmente viven en el desempleo, en el subempleo. Sin embargo, en la última encuesta presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Ecuador registró en septiembre pasado una tasa de desempleo del 5,2%, lo que equivale a 419.173 ecuatorianos.
y un subempleo del 19,14%, es decir, 1.560.000 personas quienes reciben menos de un salario básico, no 5 millones como lo señala Lasso. Para la analista política Lucrecia Maldonado, no presentar cifras exactas es falsear la verdad. El desempleo no ha subido. Lo que ha subido es el subempleo, que no es lo mismo que desempleo. En su análisis, Maldonado cree que no informar correctamente es un problema ético. Posicionan como si fuera lo mismo para confundir a la gente. Otro de los puntos que señala el banquero Lasso es la falta de oportunidades. Muchos siguen migrando al exterior. Pero lo que no dice es que la mayor etapa de migración se dio durante la crisis económica de finales de los 90, precisamente en el gobierno de Yamil Maguad, en el cual Lasso fue superministro de Economía y gobernador de Guayas. Lasso asegura además que la violencia es el resultado del desempleo. Según Maldonado, lo que intenta Lasso es posicionar entre la ciudadanía una falsa percepción de inseguridad. Las estadísticas, que son cifras reales, demuestran que no es como antes. Y recalca que se trataría más bien de un discurso político. Utiliza el lenguaje de una manera muy peligrosa y muy irresponsable. Alex Llanos, Ecuador TV. Y de inmediato, más noticias internacionales. Le contamos que en Argentina se registran nuevos casos de violencia en contra de la mujer. 6 personas murieron en 3 ataques, esto a un mes de las manifestaciones para exigir justicia en el caso del asesinato y violación de una adolescente en Mar del Plata. 6 mujeres asesinadas, 2 hospitalizadas con pronóstico reservado, y uno de los agresores que se quitó la vida es el saldo de nuevos ataques en contra de las mujeres en la provincia de Entre Ríos, al norte de Buenos Aires. Esto a menos de un mes de las multitudinarias marchas organizadas por grupos sociales que exigían mayor seguridad y sanciones para quien atente en contra de la integridad de las mujeres. Los 3 últimos ataques ocurrieron en diferentes circunstancias, pero tuvieron el mismo origen, la violencia hacia las mujeres. El primer asesinato ocurrió el sábado en horas de la noche en Paraná, capital de la provincia. Las autoridades reportaron que un hombre asesinó a la madre de sus hijos y luego se dirigió a la casa de otra expareja de la cual se había separado hace un mes, a quien también asesinó. El presunto responsable está detenido para investigaciones. El segundo ataque ocurrió el domingo en Concordia, en donde un hombre disparó a su ex esposa y a su actual pareja. Cometido el asesinato, el agresor se suicidó. La mujer está hospitalizada en estado crítico. El último ataque se registró la madrugada de este lunes en Concepción de Uruguay, en donde fallecieron 4 personas. Según información de la policía, un hombre asesinó a su exesposa y su pareja, a sus hijas y luego intentó quitarse la vida. El primer informe actualizado sobre violencia en contra de la mujer en Argentina se conocerá este 25 de noviembre de manos del colectivo Ni Una Menos, en el que participaron más de 59.000 mujeres. Carlos Flores, Ecuador TV. Un nuevo fondo buitre demanda al gobierno de Argentina por una deuda en default, mientras que un agujero de 300 metros causó caos en Japón. Aquí en nuestro resumen de noticias del mundo. El conflicto con los holdouts parece abrir un nuevo capítulo para la Argentina luego del millonario pago del gobierno a principios de este año. Ahora un fondo buitre de las Bahamas presentó una demanda contra el país en la justicia de Nueva York por $65 millones producto de títulos de 1992 y 1993 emitidos por este país. El ejército iraquí informó a través de un comunicado del hallazgo de una fosa común que contiene los restos de unos 100 decapitados civiles localizada dentro de una escuela en una ciudad al sur de Mosul que fue liberada de manos del Estado Islámico la semana pasada, esto dentro de la ofensiva por la conquista de Mosul. Un gran hundimiento de tierra de unos 300 metros cuadrados en la zona centro de la ciudad japonesa de Fukuoka ha causado cortes de tráfico y luz y ha obligado a evacuar a las zonas aledañas. A pesar de la dimensión del hundimiento, las autoridades no han reportado ningún herido, aunque se teme que el agujero sea grande y afecte a edificios y estructuras colindantes. Según un informe preliminar, se cree que el hundimiento en la quinta mayor ciudad de Japón fue provocado por las obras para la ampliación de una línea de metro. Fanny Lara, Ecuador TV. 6 de la mañana con 50 minutos, la selección ecuatoriana de fútbol ya está en Montevideo para la próxima fecha de eliminatorias mundialistas. Diego Valencia tiene los detalles. Diego, buen día. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días. Es la fecha 11 de las eliminatorias y por supuesto Ecuador ya está en Uruguay. Será rival de la selección en local este próximo jueves a partir de las 18 horas. Cumplió el equipo tricolor su último entrenamiento en el campo de Montolivo, acá en nuestro medio, y inmediatamente, ya en las primeras horas de la tarde, se dirigió hasta tierras uruguayas. Una delegación encabezada por el profesor Gustavo Quinteros que busca tener ese cupo en el Mundial de Rusia 2018 y para eso será fundamental tratar de por lo menos arrancar un punto en el Estadio Centenario.
Vamos con el informe de la selección ecuatoriana y por supuesto lo que se prepara para este encuentro. Previo al viaje a territorio uruguayo, este lunes entrenaron en la casa de la selección 17 jugadores de la nómina de Gustavo Quinteros. Ellos, en conjunto con varios juveniles de la categoría sub-20, realizaron su práctica en la cancha principal Cristian Benítez, con la consigna de no perder en Montevideo. La posibilidad de jugar o quizás ir a la banca, pero donde esté voy a tratar de dar lo mejor. Toco con un rival muy fuerte, que hay que tratar de ser inteligente, tratar de ir a hacer las cosas de la mejor forma y tratar de sumar, porque eso es lo que necesitamos. Sin embargo, y conscientes de que la selección celeste buscará dominar el compromiso y ponerse en ventaja apresuradamente, los tricolores reconocen que deberán tomar recaudos. Se reforzaba en lo que es mi mitad de campo, donde se hacen fuertes los uruguayos. Un rival que hay que tener mucho cuidado y bueno, creo que hay que ir sin cometer errores y poder sacar un resultado positivo. Además, y después de ratificar los 4 ausentes por suspensión, en el predio tricolor los médicos de la selección nacional brindaron los detalles acerca de los últimos lesionados de Ecuador. La última novedad médica, que vendría a ser la de Jefferson Montero, el día de ayer, luego del partido, en que se comunicó el doctor del equipo, del club al que pertenece, el día de hoy se han realizado las imágenes correspondientes a una fractura del cuarto metacarpiano mano derecha, lo cual lo va a mantener inhábil durante algunas semanas, luego de la cirugía que se ha de practicar. Este martes, en horas de la mañana, se reunirá el conjunto ecuatoriano en Montevideo para cumplir con su primer entrenamiento con nómina completa. Mientras tanto, el rival de la selección ecuatoriana, me refiero a la selección de Uruguay, no podrá contar con Edison Cavani para este choque. Otras novedades que tiene el equipo del maestro Tavares, también nos enteramos en la siguiente nota. Con la presencia de 16 jugadores, el maestro Oscar Washington Tavares comenzó los trabajos con la selección uruguaya, alistándose para la doble competición que deberá afrontar en las fechas 11 y 12 ante Ecuador y Chile respectivamente, por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018. Recién el martes se sumarán Luis Suárez y Edison Cavani, además de 5 jugadores más. Ecuador es un rival difícil, como todas las selecciones, yo creo. Bueno, hay que aprovechar que vamos a jugar acá de local y con la gente y con todo para tratar de ganar este partido. Los elementos que se encuentran suspendidos para el duelo ante los ecuatorianos son Edison Cavani y Álvaro Pereira por acumulación de tarjetas amarillas. Ellos deberán cumplir un partido y volverán ante Chile. Estoy a las órdenes, si me toca entrar voy a tratar de hacerlo mejor para aportar al equipo y bueno, para hacer las cosas bien, ¿no? Abel Hernández, delantero del Hull City, también se retiró del partido con su club con un golpe que podría dejarlo fuera del choque ante Ecuador. La mayor preocupación pasa por el delantero Luis Suárez, quien presenta una molestia física y además tiene una tarjeta amarilla. De ver otra ante Ecuador, se perdería el partido ante Chile por la 12ª fecha. La celeste se ubica en el segundo lugar con 20 puntos. ¿Cuáles son las bajas de la selección ecuatoriana y también de la selección de Uruguay para este partido? Vamos a seguir con esta información y con esta nota. Pero antes tenemos que contarles que para este encuentro se habla sobre todo en Montevideo de que el papel está agotado. Ya no hay entradas para poder mirar este partido entre uruguayos y ecuatorianos. Ahora sí, vamos con esta nota en la que vamos a ir repasando una a una las bajas tanto de la selección local como de la visitante. El próximo jueves 10 de noviembre se medirán en Montevideo las selecciones de Uruguay y Ecuador por la 11ª fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Un duelo fundamental para ambos combinados en su afán de mantenerse en la zona clasificatoria, una vez que se apretó la tabla por los puntos otorgados a Chile y Perú. Sin embargo, tanto los charrúas como los tricolores tendrán varias ausencias que lamentar en el compromiso programado para las 18 horas de nuestro país. En el caso de Uruguay, Cristian El Cebolla Rodríguez, Jorge Fusile y Abel Hernández por lesión, así como Edison Cavani y Álvaro Pereira por acumulación de tarjetas, serán bajas de Oscar Washington Tavares.
Mientras que Ecuador no podrá contar con Einer Valencia, Cristian Ramírez, Arturo Mina ni Luis Caicedo por suspensión, y debido a problemas médicos, ni Antonio Valencia, Jefferson Montero ni Pedro Quiñones serán parte de la doble jornada eliminatoria. A continuación, en la siguiente nota retro, vamos a recordar aquel gol de Caviedes, el de 7 de noviembre del 2001. Aquella jugada maestra, luego de un partido irregular del equipo ecuatoriano que necesitaba empatar frente a la selección de Uruguay para poder estar por primera ocasión en una Copa del Mundo. Ese día, una inspiración, un individualismo, fue lo que marcó la diferencia. Delgado dentro del área, ahí está el Team Delgado. Y la pelota desde Guinea, tira el centro, remata. ¡Ah, que viene el gol! Este grito aún retumba en el Atahualpa. Era un 7 de noviembre. Y Ecuador conseguía de esta forma su primera clasificación a un mundial de fútbol. En la nota retro de hoy, recordamos el gol de Caviedes y el grito de todo un país. Ese miércoles 7 de noviembre del 2001, el fútbol logró lo que nunca nada había podido antes. En la previa del encuentro, una campaña que buscaba instaurar la tolerancia y el respeto en las canchas del país, logró que los casi 45.000 asistentes al estadio se mezclen en un solo abrazo. Una sinergia de especial positivismo, para lo que más tarde sería el momento de mayor emoción en la historia del fútbol nacional. Han pasado 15 años. Un empate bastaba para que la tricolor confirme su paso a la Copa del Mundo, Corea y Japón, 2002. La selección ecuatoriana caía ante Uruguay por este gol, y luego de un partido irregular, Alex Aguinaga frotó la lámpara, sacó un centro perfecto, y a pesar de que el fuerte de Jaime Iván Caviedes nunca fue el fútbol aéreo, ese día remató de cabeza para marcar el gol más celebrado en las páginas del fútbol ecuatoriano. Realmente inolvidable. En buena hora por los gestores de aquella emoción. Como decíamos en la nota, definitivamente la más importante de la historia de nuestro fútbol. Vamos ahora también a meternos o regresar nuevamente al tema de las eliminatorias, porque vamos a hacer algunas proyecciones. Los números que le falta a cada una de las selecciones para tratar de estar en el próximo Mundial. Es una nota de Ramón Morales, que seguramente nos va a interesar mucho, sobre todo para saber qué cantidad de puntos le hace falta a la selección ecuatoriana para poder estar en una nueva cita mundialista. Dentro de las proyecciones de las distintas selecciones, podemos nombrar a las siguientes. En Brasil, los dirigidos por Tite, de los 8 partidos que le quedan, solo aparece uno en el que tiene registro negativo, el de Bolivia en La Paz. Es decir, podrían quedarse con el primer lugar haciendo un total de 36 puntos. Uruguay ha mantenido un puntaje perfecto en casa, sumando las victorias que debería conseguir contra Bolivia y Ecuador en Montevideo. Los del maestro Tavares pueden ver con optimismo sus visitas a Venezuela, Perú y Chile. Argentina, sin su capitán Lionel Messi, solo ha podido sumar 7 puntos de 21 posibles. Los albicelestes deberían clasificar a Rusia, si puede sumar los 12 puntos de local contra Colombia, Chile, Perú y Venezuela. Pero todo pasa por la recuperación de Lionel Messi. Ecuador ya consiguió 2 victorias de visitante contra Argentina y Venezuela, selecciones a las que enfrentará en el Estadio Olímpico Atahualpa y frente a las que tiene registros favorables. Sus otros 2 partidos de local serán contra Colombia y Perú, duelos que le deberían dar su pase a Rusia, ya que es poco probable que pueda sumar puntos de visitante.
Las estadísticas de Paraguay han variado mucho en los últimos 16 años, con un primer periodo muy exitoso. Cabe indicar que de 20 partidos contra Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, en el Estadio Defensores del Chaco, solo perdió en una ocasión, empató 2 veces y consiguió 17 victorias. Chile tiene muy complicada su clasificación, aunque mantiene la esperanza, gracias a los 2 puntos que le reintegró la FIFA hace varios días. El problema es que está obligada a conseguir los 12 puntos que le quedan por disputar como local y buscar sumar de visitante. Colombia, de los partidos que le quedan solo hay 2 en los que goza con una clara superioridad, contra Bolivia de local y frente a Perú. Además de los de Ecuador y Venezuela de visita, posee un balance de victorias y derrotas muy parejo, por lo que nada está dicho para los cafeteros, que inclusive podrían llegar a la 7ª casilla si no son regulares. Perú, Venezuela y Bolivia prácticamente se están despidiendo de la posibilidad de llegar a Rusia 2018. No han tenido suficiente argumento futbolístico, ni de locales, peor aún de visitantes, para tratar de llegar a una cita mundialista. Y pongan atención porque lo que viene a continuación es nuestro resumen internacional. Hay preocupación en Turquía por la lesión en el ojo de Robin van Persie, mientras que Lionel Messi sigue rompiendo récords. La información del mundo del deporte a nivel internacional es lo que viene ahora. Iniciamos el resumen deportivo internacional con un nuevo récord de Lionel Messi. La Pulga, de 29 años de edad, fue el autor del empate ante el Sevilla en la fecha de la Liga Española, disputada este domingo. El argentino anotó al rematar al filo del descanso un pase atrás de Neymar con un gran tiro que se coló pegado al palo derecho de la portería de Sergio Rico. Este gol le supuso el tanto 500 de la colección goleadora de Messi, contando partidos oficiales y amistosos con la camiseta del Barça. Así, la Pulga ha marcado 469 goles en encuentros oficiales y 31 en amistosos, y sigue sumando distintos récords goleadores después de ser ya desde hace 2 años el máximo goleador histórico del Barcelona. Además, en la jornada disputada este fin de semana sucedió un hecho fortuito pero lamentable. Robin van Persie, jugador del Fenerbahçe turco, recibió un codazo durante el partido que enfrentó a su equipo contra el Akhisar Belediyespor, en un encontronazo con un jugador del equipo contrario. El médico del club confirmó que se trata de una lesión ocular que sufrió un desgarro y que sangró por los párpados. Comentó a la televisión turca. En otros deportes, el eritreo Girmay Gebrselassie, campeón mundial de maratón masculina, y la keniata Mary Keitany en las mujeres, ganaron este domingo la 40ª edición de la Maratón de Nueva York. A 8 días de su 21º cumpleaños, Gebrselassie aceleró a la mitad del camino y abrumó a sus rivales para correr solo en las últimas millas y ganar con tiempo de 2 horas, 7 minutos y 51 segundos, convirtiéndose en el primer atleta no keniata en ganar la prueba. A su vez, la keniata Maria Keitany ganó por 3er año consecutivo al completar el circuito de 42.195 kilómetros en 2 horas, 24 minutos y 26 segundos. A menos de 2 minutos del récord de la prueba establecido en 2003 por su compatriota Margaret Okayo. Nos vamos a una pausa, pero antes queremos saludar en la ciudad de Ambato a Matías Viteri Parra. Dicen que no se va a la escuela si es que no mira los deportes en Ecuador TV y Noticias 7. Ya está listo Pensamiento Crítico, es lo que viene a continuación. Un abrazo para todos, regresamos en 1 hora con más información del mundo de los deportes. Buenos días. Los exploradores de National Geographic, junto a científicos de todo el mundo, están quebrando los límites y exploran dentro del cuerpo humano. El robot me hace sentir el hombre biónico. Más rápido, mejor, más fuerte. Buscan historia en el fondo del océano y finalmente ven el mundo como lo acecha un depredador. National Geographic nos trae la nueva era de la exploración. Hoy, 20 horas. Finalmente, al término de la guerra, el padre de Yoko, Ataru Moriwaki, regresó de China al año siguiente. Fue entonces cuando se enteró de la muerte de su adorada hija. Pienso que mi hija está ahí y por eso le hablo de muchas cosas. Cuando me voy a dormir le doy las buenas noches
Y le hablo de la misma forma en que le hablaba cuando era una niña pequeña. Grandes documentales nos trae Bomba Atómica, segunda parte, miércoles 23:30. Esa noche, apenas la tierra dejó de temblar, vi a mi alrededor y me di cuenta de lo afortunada que era. Había perdido todo y a la vez tenía todo lo que necesitaba a mi lado. Después de todo, son las limitaciones las que nos vuelven más fuertes. La reconstrucción ya es un hecho. Hoy ya son más de 10.000 familias indemnizadas. Seguro Sucre, más seguros que nunca. De Contrabando. Estreno. Jueves 10 de noviembre, 22 horas. Que vean que estos lugares acá están apartados, están como escondidos. Y ustedes lo que van a hacer, digamos, que se vean a la luz para que las personas que nunca han venido por acá a estos lugares desean de venir y conocer. Ojos que no ven. Estreno. Miércoles 9 de noviembre a las 20 horas. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este martes 8 de noviembre. El día de hoy, por cierto, también los espero en Pulso Político rumbo a Carondelet 2017. Insisto, todavía el señor Lazo, el señor Moncayo y la señora Cintia Viteri no han aceptado en términos de fecha para cuándo serían las entrevistas. Ya me estoy cansando de insistir, advierto. Pero en todo caso, el día de hoy vamos a analizar el rol de las redes sociales y los medios de comunicación en época de elecciones. Pero bueno, hoy en Pensamiento Crítico tenemos a Patricia Latorre, investigadora en temas de Estado y sociedad, con quien vamos a hablar sobre un tema que para mí es trascendente: la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe, pero en época de poco crecimiento. Patricia, qué gusto tenerte en Pensamiento Crítico. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Latinoamérica ha tenido una brecha social de desarrollo tremendo y uno de los puntos más dramáticos como traumáticos ha sido la pobreza, ha sido la falta de oportunidades de desarrollo del ser humano, del ciudadano latinoamericano y caribeño. Tuvimos una gran época de crecimientos económicos, pero ahora Latinoamérica está volando bajo en épocas de poco crecimiento. ¿Cómo enfrentar entonces esta lucha contra la desigualdad, esta lucha contra la inequidad, esta lucha contra la pobreza? Patricia Latorre. Hay un factor que tiene que ser tomado en cuenta y que es bien difícil de luchar, de enfrentarlo, que es a medida de que se expanda más, o sea, este capitalismo perverso, el capital financiero, que es la causa fundamental de la desigualdad. Si eso no se aborda con una política estatal, no privada, estatal, pública, cada vez más las diferencias económicas y sociales seguirán aumentando. Cuando Patricia Latorre habla del capital perverso, no es que minimiza la importancia del capital, sino que se refiere, supongo, y te trato de interpretar o te pregunto, ¿te refieres a ese sistema de una economía de especulación financiera donde se genera un capital de acumulación más no de distribución?
Sí, es ese capital financiero en donde no solo en el Ecuador, es un problema grave también que va a tener que enfrentar los Estados Unidos y Europa, ¿no? Bueno, el mundo entero. El mundo entero estamos, ¿no? Pero el motivo esencial, o sea, lo que dispara más la desaceleración del crecimiento económico es justamente el aumento de este capital financiero que parece que está sobre todos los poderes políticos mundiales y concretamente nacionales, ¿no? No es que estoy planteando que no debe existir un capitalismo, ¿no? O sea, el mundo es así, las relaciones capitalistas están dadas, ¿no? Pero se debería dar una regulación. Me llama la atención en este momento que se escucha ya en algunos comentarios para los Estados Unidos que el Estado tiene que volver a intervenir en la regulación de los capitales financieros. Europa está necesitando también eso, lo que en el fondo están planteando, igual que nosotros nos hemos planteado aquí en el Ecuador, es la vigencia de este neoliberalismo, ¿no? Como modelo económico mundial que justamente ha provocado una mayor desigualdad social. Pero apalancándome y recogiendo tus palabras en lo tuyo, ¿cómo poder neutralizar todos esos sistemas o modelos de acumulación cuando el mundo de hoy está globalizado y daría la impresión que todo nos lleva a relaciones de libre mercado, de acuerdos comerciales, donde no se respetan las asimetrías? Y evidentemente entonces al no respetar las asimetrías siempre va a haber como ganador el más poderoso. Es que desgraciadamente estamos en ese sistema. No creo que se pueda huir en este momento de este modelo de funcionamiento. En el caso concreto, en Ecuador, por ejemplo, la ley de la plusvalía iría a regular el mercado inmobiliario y en consecuencia una especulación de tierras en donde si se especula las tierras cuestan más y cada vez más se dando las desigualdades, porque cada vez más personas podrán tener poca accesibilidad a, por ejemplo, a un terreno para la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y estamos viendo lo que sucede en nuestro país. Una ley de esa naturaleza, más el de la herencia, ha provocado revueltas. Y el año pasado tuvimos aquí en Quito, en agosto, justamente en las calles personas que discutían, que rechazaban esto, movilizaban. ¿Quiénes eran? O sea, eran las clases medias hacia arriba, ¿no? Y por otro lado también por detrás los grupos poderosos económicos. A ver, pero te pregunto, ahí no se podría estar produciendo un error conceptual o un error incluso de visión de ser humano. ¿En qué sentido? El único que tiene la responsabilidad de poder atender entonces a los vulnerables de la sociedad es el Estado a través de las distintas instancias de gobierno y no de la sociedad en su conjunto, como parte del Estado, digo, en términos de reciprocar el esfuerzo y la renta que he obtenido en función del pago del impuesto. Pero es que eso justamente, no hay una sensibilidad humana. A medida que va incrementando la concentración del capital y las personas se hacen millonarias que pierden inclusive la dimensión de lo que es el gasto del dinero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los millonarios y los ricos están provocando a su vez otro efecto en que van marcando inclusive dentro de estas élites altas también una desigualdad entre ellos, ¿no? Por la dimensión tan profunda de la crisis. Y obviamente o sea, esto no es solo una función del Estado, pero el Estado tiene mayor capacidad de poder, por ejemplo, regular leyes, plantear leyes, pero también responde a yo diría una sensibilidad humana en donde se ve al excluido o al más pobre o al totalmente, o sea, miserable, pero esa sensibilidad humana está perdida, o sea, está diluida, ¿no?
De ahí que se incrementa mucho más otro tipo de exclusiones, por ejemplo, de problemas mucho más graves que van golpeando y que son difíciles de combatir, como es las terribles desigualdades e injusticias que provienen del narcotráfico, ¿ya? De las especulaciones, de los paraísos fiscales, de también esta nueva cuestión de patologías, yo diría también sociales, como es ciertas enfermedades como el alcoholismo, la misma drogadicción, y esto que empieza a ser también oneroso y que no permite una igualdad es el excesivo consumo de bienes que no son necesarios tener, ¿no? Entonces, también es parte de una posición humanista frente al capital. Y en esa posición humanista frente al capital que tú mencionas, Patricia, tenemos que ver que también en este mundo globalizado, en esta insistencia del libre mercado, tendríamos que ver si esa visión no estaría afectando a 3 sectores de la sociedad y que tienen que ver también con la economía. El desarrollo rural, las zonas rurales de los países, es decir, están dejando una economía basada en la producción para entrar a una economía basada en la especulación del capital financiero. El otro tema tiene que ver con la economía social y solidaria, y el otro tiene que ver con el desarrollo industrial de los países. Es entonces un riesgo que esos 3 sectores, que son grandes generadores de empleo, puedan verse afectados en esta concepción de un mundo globalizado. Por ejemplo, en el caso de la economía solidaria, que es una alternativa para enfrentar estas desigualdades y que existen proyectos, escuché a María Luisa Maldonado planteando en un programa aquí, ¿no? Sobre la economía solidaria y que funciona porque cohesiona internamente a un grupo que está desprotegido, pero al mismo tiempo se dinamiza al interior económicamente, ¿no? En el otro caso del desarrollo rural, yo pienso que esa es una deuda que está por pagarse, es una deuda que tiene que revitalizarse, ¿no? En realidad, durante este periodo de 10 años, me parece que ese programa ha sido la cenicienta del proyecto social del gobierno y, bueno, implica una serie de cuestiones, ¿no? Ahora, esta otra regulación del capital, a su vez, tiene que estar, o sea, con ciertos controles también y de una toma de conciencia de los países altamente industrializados, ¿no? El Ecuador no es un país industrializado y a ratos yo pienso que es bueno que no lo sea. En estos últimos 30, 40 años han surgido alternativas para enfrentar, o sea, son planteamientos todavía, propuestas ideológicas, propuestas concretas, que es un mayor crecimiento, pero menos, o sea, desarrollo, ¿no? En este sentido, es el bajar el crecimiento es para poder, o sea, controlar la excesiva, el excesivo consumismo, ¿no? Pero el desarrollo propiciaría ya un desarrollo humano integral. Entonces, eso también está en juego en este momento. Patricia Latorre, muchas gracias por estar con nosotros. Una brevísima pausa y regresamos con el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, quien se apresta a viajar para la suscripción del acuerdo comercial con la Unión Europea. Venimos de inmediato. Las últimas elecciones en el mundo y en Ecuador han estado marcadas por un rol intenso en las redes sociales y los medios de comunicación. Pero, ¿qué tanto pueden incidir en el comportamiento del elector? Lo analizaremos en Pulso Político, rumbo a Carondelet 2017. Hoy, 22 horas. El alcantarillado hidrosanitario de Santo Domingo es un problema heredado por más de 50 años. El municipio de Santo Domingo invierte $102 millones, de los cuales 35 millones son un aporte del gobierno nacional.
Estos recursos son invertidos en la recuperación de ríos y esteros de la ciudad con un sistema de alcantarillado integral. Santo Domingo, lo hacemos todos. Municipio de Santo Domingo. Bien, ¿qué tengo que hacer? Entras, consigues lo que queremos y sales. Si aceptas hacer esta investigación, tienes que tener muy claro de qué lado estás. Próximamente. Como lo había anunciado, tenemos ya la presencia en los estudios de la ciudad de Guayaquil del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, quien se apresta a viajar para la suscripción del acuerdo comercial con la Unión Europea. Señor ministro, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación, más aún cuando sé que ha llegado recién en la madrugada a Guayaquil. Bueno, la importancia del acuerdo comercial con la Unión Europea ha sido una hoja de ruta crítica bastante dura y compleja. Estamos llegando ya a la recta final. Le pregunto, se suscribe el 11, si no me equivoco, el acuerdo comercial con la Unión Europea. Seguimos con la expectativa de que exista la ratificación del Parlamento Europeo para hasta fines de diciembre. Señor ministro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Efectivamente, la firma está ya agendada para este día viernes a la 1 de la tarde, hora de Bruselas, viernes 11 de noviembre. La delegación la va a encabezar el señor vicepresidente de la República y estamos con muchísimo entusiasmo en torno a eso porque efectivamente es el resultado de muchos esfuerzos durante mucho tiempo. Lo que inmediatamente tenemos que proceder a impulsar es la ratificación. Para eso también hemos trabajado paralelamente todos estos meses. Sabemos que el INTA, que es un ente especial que tiene que dar un informe para el Parlamento Europeo, ya está trabajando un borrador, lo cual es totalmente positivo y habla bien de ese compromiso que también asumió la Unión Europea y el Parlamento de adelantar todos los plazos que fueran necesarios. Y en el caso del Ecuador también pues ya hemos avanzado conversaciones con Corte Constitucional, con autoridades de la Asamblea Nacional para estar listos para el día después de la firma. Ese día después de la firma, insisto, podría ser hasta antes de que termine diciembre, a efectos de que podamos continuar con los beneficios arancelarios para nuestras exportaciones, o existe dentro del campo de las probabilidades un riesgo de que el primer trimestre tengamos que como gobierno central, Estado a través del gobierno central, compensar la entrada en vigencia o la demora de la entrada de vigencia de ese acuerdo que se va a suscribir? Siempre existe un riesgo, obviamente, porque depende de otras voluntades. Sin embargo, hemos podido evidenciar que de parte de la Unión Europea, en lo que guarda relación con este acuerdo, todas sus declaraciones tienen que ver con la entrada en vigencia desde el 1 de enero del acuerdo. Y por lo tanto el trabajo que se ha venido desarrollando, entre otras cosas también a nivel del Parlamento Europeo, ha sido para que el protocolo entre a ratificación, y esperamos que así sea, entre el 12 y 15 de diciembre en el Parlamento Europeo. En el ecuatoriano pasa algo similar, sin embargo nosotros tenemos una etapa previa que cumplir, que es el dictamen de la Corte Constitucional, y ahí un poco también tenemos que correr con los plazos. Nos hemos reunido con el señor presidente de la Corte Constitucional, está esperando que una vez que se firme el protocolo, el señor presidente de la República remita el expediente para su consideración y para seguir el procedimiento constitucional correspondiente. En ambos lados, en ambas partes, está la voluntad, la decisión. Los tiempos son cortos, pero tenemos muchísima expectativa de que esto salga positivamente hasta diciembre de este año. Bueno, esa es la hoja de ruta. Hablemos de los beneficios y riesgos que puede causar esta suscripción del acuerdo comercial. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Y cuáles son los sectores
no hablo de perdedores, pero que sí podrían tener determinados riesgos por el alto grado de competitividad en términos de las importaciones que pueden provenir de Europa. Mire, los ganadores, Carlos, directamente más de 40.000 empleos que se generan a través de todas las actividades relacionadas con exportaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial. Indirectamente algunos cientos de miles de empleos. En el tema de las condiciones permiten precautelar en los términos de este acuerdo producción y productividad sensible del Ecuador. Lácteos, cárnicos, etcétera, tienen unos procesos de desgravación arancelaria para que la competencia no tenga un impacto muy fuerte inicialmente, que van desde los 10 y hasta los 15 años. Es decir, el acuerdo comercial en esa parte de intercambio tiene beneficios y amortiguamientos que son positivos para el Ecuador. En otro lado, el acuerdo comercial tiene también la posibilidad de evidenciar transferencia tecnológica hacia el país, inversiones hacia el país. La Unión Europea ha incrementado considerablemente en los últimos 10 años sus inversiones en el Ecuador, y se prevé que con la llegada ya de la suscripción, de la ratificación, estas se van a incrementar. ¿Por qué es positivo? Porque cuando hablamos del cambio en la matriz productiva, necesitamos conocimiento, necesitamos tecnología, necesitamos industria que pueda asesorar además e incorporarse en la industria nacional para mejorar producción y productividad. Mucho de ese entorno está considerado dentro de este acuerdo multiparte. A ver, aquí se requieren dos cosas. Uno, exportar productos de calidad para generar nuevas divisas que ingresen al país. Para aquello necesitamos trabajar en productividad para ser competitivos en los mercados europeos, o por lo menos en los países miembros de la Unión Europea, en ese sentido. ¿En cuánto se prevé o se estima una nueva inversión, tanto ya sea de capital nacional como de capital extranjero, para poder incrementar esa presencia del Ecuador en los mercados de la Unión Europea, por un lado, y cuál sería el impacto de la generación de nuevo empleo, que eso es fundamental? Primera pregunta. Señor ministro. Sí, en el caso del impacto, pues, imagínense que hoy tenemos un sistema donde estamos con plazos y luego de esos plazos ya no tenemos preferencias arancelarias. Es decir, más de 2.700 millones de dólares en exportaciones anuales que hoy en día hacemos a la Unión Europea tienen el riesgo de sufrir un problema de arancel. Y al tener ese problema de arancel, perder mercado. Y al perder mercado, obviamente, que muchos sectores involucrados con el tema exportador se vean perjudicados. Entonces, el primer beneficio directo se llama estabilidad. Es decir, no tener estos plazos perentorios que en un momento dado se dice y a partir de esa fecha ya no somos competitivos. Y cuando no somos competitivos hay otros países que inmediatamente entran a cubrir esa expectativa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al tener esta relación de un acuerdo multiparte con la Unión Europea, obviamente el inversionista europeo siente también que dentro de ese acuerdo están precauteladas condiciones que tienen que ver con sus futuros emprendimientos en el Ecuador. De por sí Europa representa, indicaba en inversiones en los últimos 5 años, más de 1.500 millones de dólares en distintas actividades. Con la estabilidad de un acuerdo comercial donde somos socios, no es un tema de que al país se le da un beneficio por pequeño o por grande, somos socios comerciales, pues no dudamos que la inyección de esos capitales europeos van a venir con mucha más constancia, perseverancia, y eso de ahí es positivo también. En otros temas como la competitividad, imagínese usted lo que ocurre por ejemplo en el tema del banano. En el tema del banano hoy tenemos, por no estar en un acuerdo comercial, un precio que está totalmente fuera de los niveles de competitividad que tienen, por ejemplo, los precios con los que ingresa el banano de otros países, sobre todo de nuestros países vecinos, a la Unión Europea. Entraríamos desde enero también con un nuevo precio de banano de tonelada que ya nos vuelve competitivos y que inmediatamente, al ser más competitivo, va a aumentar producción. Por lo tanto,
en varios sectores, por no decir multilateralmente, de lado y lado, el acuerdo comercial reviste una serie de beneficios para las partes. Y ya para ir terminando, o para terminar, señor ministro, la visión del gobierno nacional es suscribir acuerdos con aquellos países donde podamos tener potencialidades de mejorar nuestra balanza comercial. Y en ese sentido le pregunto, Asia y específicamente la China, ¿está en el ojo de la visión del gobierno nacional para un acuerdo comercial, considerando que China es un país inmensamente grande, pero que la balanza comercial en este momento es negativa? Nosotros buscamos acuerdos comerciales y relaciones comerciales con todos los países que lo quieran tener con el Ecuador, pero en condiciones de ganar y ganar las dos partes. Hoy en día estamos ya en noviembre comenzando negociaciones con el EFTA, ese grupo de países que son de Europa, pero que no son parte de la Unión Europea y que representan un mercado sumamente interesante, como por ejemplo Suiza, donde podemos exportar banano orgánico, productos elaborados. Comenzamos eso. Acabamos de concluir hace pocas semanas la cuarta ronda de negociaciones en Corea del Sur, tema importante donde estamos analizando las expectativas. Con China hemos conversado, me he reunido directamente con las autoridades en Beijing para tratar temas tan sensibles como las exportaciones de camarón ecuatoriano a esa región, que hoy pagan un arancel del 5%, pero un IVA, un impuesto de aproximadamente el 17% adicional, y eso hace que nuestro camarón no ingrese como debería ingresar realmente un mercado como China. El problema está en cuando, al querer hablar de estos temas comerciales, se quiere totalizar los ingresos y los egresos de los productos, es decir, al 100%. Hoy en día exportamos 5 productos a China, importamos 4.000. Hagamos un tratado de libre comercio con China y veremos que definitivamente, si no tenemos, por ejemplo, las condiciones que sí tiene el acuerdo comercial con la Unión Europea, nuestra producción y nuestra productividad se ve totalmente en riesgo. Y esos son temas que se tienen que analizar con los Estados Unidos. Si no es un tema de firmar un tratado de libre comercio, es un tema de encontrar en un documento donde podamos ser socios comerciales que las partes tengamos beneficios mutuos y estos procesos de amortiguamiento. Estados Unidos es un socio comercial importantísimo para el Ecuador. Estamos hablando con las autoridades del USTR permanentemente, que son las autoridades de comercio, para seguir manteniendo y para incorporar otras preferencias a determinados productos para que ingresen a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero todos estos procesos, Carlos, tienen que ser manejados con tecnicismo y con responsabilidad, porque el país es muy sensible. Nuestra productividad es muy sensible cuando de estos acuerdos se trata y cuando tenemos que analizar el costo, el valor, el ganar, el perder que pueden tener. En el caso de la Unión Europea creo que es un tema donde el ganar está totalmente representado y reflejado. Bueno, señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Buen viaje y éxitos pues en la suscripción del acuerdo, y que esa ratificación venga lo más pronto posible y ojalá sea antes de fin de año. Muchas gracias, Carlos. Un buen día. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero hoy en la noche en Pulso Político y el día de mañana en Pensamiento Crítico. Un conflicto milenario. Su Yang. Nunca te lo perdonaré aún después de mi muerte. Pero en medio de tanto odio, florecerá un amor prohibido. Damos un paseo por el mercado. Llega una de las novelas de más éxito mundial que conquistará tu corazón. La princesa y el general. Guerra de pasiones. De lunes a viernes, 18:30. Desde que llevé mi oficina a la casa, todo está mucho más tranquilo, doctor. Mi bebé está creciendo, ya puede tomar leche, lo cual es buenísimo, porque Nutri está de promoción y bajó de precio. Mi bebé ya casi no se cae. Cada día hace menos berrinches y hace muchas menos travesuras. Todo está mucho más tranquilo, doctor.
Le mencioné que Nutri bajo depresión. No te aseguramos una vida tranquila, pero sí un paso más para conseguirla. Vive bien, vive Nutri. Interactos, Encuentros Públicos de Artes 2016. Esto fue una colaboración de Ecuador TV. Martes 8 de noviembre, bienvenidas y bienvenidos. Seguimos con nuestro recorrido informativo. Está en estudios de Guayaquil nuestro compañero Abraham Verduga. Vane, es un gusto saludarte. Vamos de inmediato a entrar en materia. Arrancamos con titulares. Se investigan causas de la explosión en recinto militar de la Brigada Patria de la Tacunga. Se espera con optimismo la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Crece la expectativa ante el anuncio de la visita del presidente de la República Popular de China al Ecuador. Comenzamos. Los heridos de la explosión que se registró en la Brigada Patria en la Tacunga serán dados de alta, mientras que las investigaciones para determinar la causa del accidente continúan. El hecho ocurrió a las 6:45 de la mañana. En la bodega de almacenamiento de armas se originó el incidente que cegó la vida del cabo segundo Félix Echeverría Martínez, quien se acercaba al lugar. Un valeroso soldado que perdió su vida en este lamentable accidente. Para la familia de Félix Echeverría Martínez, nuestras condolencias. Otros 5 militares resultaron heridos. Se trata del capitán Óscar Abad, el sargento Ángel Chafla, el cabo Edgar Chango, cabo Orlando Yupangui y el soldado Miguel Guamaní, a quienes el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, visitó esta mañana. Ellos afortunadamente están fuera de peligro, tienen heridas menores, algunos de ellos fueron afectados especialmente en el tema auditivo. Los heridos se encuentran fuera de peligro, así lo ratificó también el director del Hospital Básico de Cotopaxi, Edison Guerrero. Las condiciones de ellos son condiciones estables, no hay ningún compromiso vital. Y si las condiciones no empeoran y mantienen, el día de mañana tal vez serían dados de alta. Al momento la zona dentro de la Brigada Patria donde se encuentra la bodega de almacenamiento de armas se encuentra acordonada. Esto para que Fiscalía y Policía puedan desarrollar las investigaciones que determinen las causas del accidente. Esta no es una bodega de explosivos, pero la causa que genera el entorno, lo que se ve, la destrucción es generada por una aceleración, en este caso, de la velocidad de una explosión. Las autoridades se comprometieron a brindar toda la asistencia y soporte a la familia de Félix Echeverría, quien falleció en el accidente. Como siempre, nos preocuparemos de su familia, cómo está la situación de su esposa, cómo queda ella, si está viviendo en una vivienda fiscal que pueda mantenerse allí, el tema de la educación de su hijo. Además, el ejército conformará de forma adicional una junta investigadora que también indagará las razones que provocaron la explosión. En la Tacunga, con imágenes de Miguel Casa, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Seguimos informando. El viceministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra, dio a conocer detalles sobre los procesos judiciales que mantiene Ecuador con la empresa china ZC por la finalización unilateral en el 2013 del contrato de compra de radares suscrito en el año 2009 debido al incumplimiento por parte de esta última al no poder integrarlos al sistema ecuatoriano. Según Vega de la Cuadra, la compañía china interpuso la demanda por concepto de multas, daños y perjuicios en contra de nuestro país. Además solicita 263 millones de dólares. Sin embargo, este proceso no se impulsó desde esa fecha, por lo que la defensa ecuatoriana solicitó la nulidad. Escuchemos. Debe quedar muy claro que hay un incumplimiento del contrato por parte de la empresa. Debe quedar muy claro que el Estado ecuatoriano no ha perdido un centavo en ese proceso. Debe quedar muy claro que hay procesos de ida y vuelta de parte del Estado hacia la empresa y de parte de la empresa hacia el Estado. Entonces, la idea de que
el Ecuador estuviera obligado a pagar 280 millones de dólares. No tiene sustento de ninguna especie. Hay que aclarar también que nuestra relación con el gobierno de la República Popular China es de lo mejor, va en los mejores términos. Próximamente tendremos la visita del presidente Xi Jinping al Ecuador. En otro tema, en una audiencia de sustitución de medidas cautelares se dispuso la prisión preventiva de 4 personas más implicadas en el caso de corrupción en Petroecuador. 4 personas más se suman a la lista de procesados que ahora tienen prisión preventiva y están prófugos de la ley en el caso de cohecho en Petroecuador. Ramiro L., Carlos C., Yolanda C. y Sonia C. 2 de ellos son familiares del también requerido por la justicia exministro de Hidrocarburos Carlos P. y otros 2 corresponden a contratistas vinculados en el caso. Esta sustitución de medidas corresponde a un incumplimiento de lo que se dispuso en la audiencia desarrollada el pasado 22 de octubre. Ellos han incumplido, entonces nosotros tranquilamente le hemos pedido la revisión de esas medidas alternativas y hemos pedido la prisión preventiva. La Fiscalía informó que estos implicados se encuentran fuera del país desde antes del pasado 15 de agosto del año en curso. La defensa de quienes recibieron este lunes la prisión preventiva no mostró desacuerdos frente a lo resuelto por la jueza de garantías penales Karen Matamorros. Sí, está bien, está en su derecho, así establece la ley, así que no conozco. No conozco, no le puedo decir porque no se presentaron, tal como ya le manifesté. El fiscal general desde el puerto principal explicó que acorde a las etapas procesales no se podía solicitar medidas cautelares sobre los ahora procesados, ya que no se poseía los elementos de convicción para justificar estas acciones. Las evidencias que obtenemos de Carlos Pareja son cuando nos llega la asistencia penal internacional de Panamá. Lo que no puede hacer la justicia penal es procesar o pedir la detención de una persona sin ninguna evidencia. Y defendió la gestión de la Fiscalía hasta el momento en el caso. Y la fuga de estas personas comenzó a ocurrir a partir de la detención de Alex Bravo. Hemos incautado bienes, hemos incautado documentos, hemos incautado propiedades. Se advirtió que en los próximos días también se solicitará la difusión roja sobre estos 4 involucrados, que se suman a los otros 8 que también cuentan con prisión preventiva. César García, Ecuador TV. A finales de este mes, el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, llegará a Ecuador. Entre los objetivos de esta visita está el fortalecimiento de relaciones diplomáticas, financieras y comerciales entre ambas naciones. Sería la primera vez que Ecuador recibe a un presidente de China. Xi Jinping tiene planificado llegar a nuestro país a mediados del mes en curso, aunque no se ha ratificado oficialmente el día exacto de su arribo, ni tampoco la agenda que cumpliría el mandatario chino. Se conoce que con el presidente Correa se tratarán temas relacionados a integración económica, comercio, financiamiento, inversión y posibilidades de cooperación en los campos de industria, ciencia y tecnología. Cooperación estratégica entre China y Ecuador, que de acuerdo a analistas es de suma importancia por la representación geopolítica que tiene el gigante asiático en estos momentos, donde puede convertirse a corto plazo en la primera potencia económica mundial. Porque su modelo lo ha dado resultados, si bien es un híbrido, se puede decir, que maneja el partido comunista, un solo partido, pero se ha abierto, digamos, al mundo, a su mercado, pues tiene millones de personas y mano de obra barata. Se estima que el apoyo chino en obras que ejecuta en nuestro país ha creado 14.000 puestos de trabajo directos. Ahora tenemos una falsa apreciación, muchas veces, que el producto chino es malo, per se, no. Hay producto chino de primera calidad. Extraoficialmente y conforme lo ha expresado el vicepresidente Jorge Glass, el mandatario chino podría participar en la inauguración oficial de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y los departamentos de consejería estudiantil se fortalecen con la vinculación de padres de familia y la apertura de un concurso para profesionales. Existen más de 2.000 partidas disponibles. En la unidad educativa José Joaquín Pino y Casa de la Ciudadela La Atarazana en Guayaquil, todas las actividades, inclusive las de recreación, se ejecutan bajo la estricta vigilancia de docentes, padres de familia y de sus propios compañeros, como parte de la estrategia de prevención en temas sensibles. Para precisamente que ellos en lo posterior lleguen a ser líderes y formen grupos también que ayuden a los estudiantes que tienen dificultades
en el tema de consumo. El plantel, con más de 1.300 estudiantes en 2 jornadas, mantiene el Departamento de Consejería Estudiantil, con especial énfasis en el acoso escolar, embarazo en adolescentes y consumo de sustancias ilícitas. Dicha gestión se fortalece con la apertura de un nuevo concurso de méritos y oposición para llenar las 2.132 partidas con nombramiento para los cargos de coordinadores y analistas. No es que tengamos un déficit, lo que estén faltando profesionales. Lo que estamos haciendo es regularizar, si quieres, la condición laboral que tienen actualmente los profesionales que están vinculados a los DC. El fortalecimiento estructural de los DC, con un psicólogo educativo, un psicólogo clínico y un trabajador social, permite la promoción de habilidades en el estudiantado, la resolución de conflictos, así como la detección de casos de consumo de drogas y el respectivo seguimiento. Más de 70.000, 80.000 padres de familia que se están vinculando a la estrategia cero drogas. Con la aplicación del soporte profesional, en El Pino y Casa apenas se han derivado 8 incidentes con estupefacientes. En cada uno se aplicó el respectivo protocolo de acción, destacándose como el mejor resultado de las labores preventivas. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Vamos con información fuera de nuestras fronteras. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que los equipos negociadores del gobierno y de la guerrilla de las FARC-EP han logrado importantes avances en las discusiones sobre la reforma agraria, lucha contra las drogas y la reparación a las víctimas para alcanzar un nuevo acuerdo de paz. Esta información fue ratificada desde Cuba por el líder guerrillero Iván Márquez y el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle. Está próximo a ver la luz, vamos a tener avances significativos. La paz tiene que materializarse. Lo de la sostenibilidad fiscal, que es una idea que no vino de nosotros, vino de los voceros del no y que fue realmente muy importante y prácticamente está aceptada. Y a propósito de las elecciones en Estados Unidos, hace pocos minutos el candidato demócrata a la vicepresidencia de ese país, Tim Kaine, se presentó a la mesa electoral para ejercer su derecho al voto en Richmond, Virginia. El compañero de fórmula de Hillary Clinton fue acompañado de los voluntarios de la campaña. A su llegada a las instalaciones donde realizó el sufragio, saludó con varios latinos quienes se tomaron fotos con él. Tim Kaine es conocido como el hispano de corazón y ha sido el primero en dar un discurso íntegro en español ante el Senado de los Estados Unidos. Otro tema, voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela reiteraron una vez más que en este país no habrá elecciones generales adelantadas como exige la oposición, pese a que eso no lo contempla la Carta Magna. Mientras que en China se aprobó una ley que limita la libertad de expresión en Internet. Más noticias en el siguiente resumen. Freddy Bernal, junto a otros voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, reiteraron que en el país no habrán elecciones generales adelantadas como exige la oposición, ya que no está previsto en la Constitución ni en el cronograma del Consejo Nacional Electoral. Bernal instó a los partidos de oposición a legalizarse para que puedan participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para inicios de 2017. Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática ha puesto el 11 de noviembre como fecha límite para alcanzar consensos. El Parlamento chino aprobó una polémica ley sobre la ciberseguridad que limita la libertad de expresión en Internet y obliga a las empresas, incluidas a las extranjeras, a cooperar con el Estado para proteger la seguridad nacional. El gobernante del Partido Comunista restringe desde hace varios meses el acceso a los sitios extranjeros como Google, Facebook, Twitter y YouTube, a través de un sofisticado programa llamado Gran Muralla Electrónica. Una serpiente de 1,5 metros de longitud sorprendió a los pasajeros de un vuelo en México mientras degustaban de un aperitivo. El animal fue descubierto en el porta de equipaje en la parte superior de los asientos. El hecho ocurrió en una nave de la compañía Aeroméxico que volaba desde Coahuila a Ciudad de México minutos antes de iniciar el aterrizaje. Los trabajadores lograron capturar a la serpiente. Fanny Lara, Ecuador TV.
segmento de deportes aquí en Noticias 7. Ya está con nosotros Diego Valencia. Queremos saber cuál es la expectativa frente a este encuentro que se realizará el jueves. ¿La selección ecuatoriana de fútbol tiene esperanza frente a Uruguay? Así es, Vanessa, buenos días, un abrazo para todos nuevamente y bienvenidos a la información deportiva a esta hora en Noticias 7. Comenzamos con las principales novedades, tanto de la selección ecuatoriana como de la selección de Uruguay. Se enfrentarán en un choque especial con mucha historia este próximo jueves a las 18 horas en el Estadio Centenario de Montevideo. Las reacciones de aquellos que son protagonistas de este partido, perteneciente a la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas, nos enteramos a continuación. Imágenes del último entrenamiento previo al viaje de la selección ecuatoriana en el predio de la Casa de la Selección, con el plantel con las consabidas bajas, cierto es, pero completo. Viajó rumbo a territorio uruguayo el equipo dirigido por Gustavo Quinteros. Algunas de las bajas más importantes son las que se repasan a continuación en las voces de los protagonistas y sobre todo las opciones que se tiene para ya enfrentar este encuentro en la cancha del mítico Centenario. Sin lugar a dudas que es un nuevo reto, son dos nuevos partidos bastante complicados, pero creo que la ilusión de todos es seguir sumando. Obviamente que somos conscientes de que tenemos varias ausencias de jugadores que o por lesión o por amonestación van a estar ausentes, pero sin lugar a dudas que hay mucha capacidad. Creo que el futbolista ecuatoriano también ha crecido mucho en estos últimos tiempos y bueno, lo importante es que los que hemos sido convocados contamos con la confianza total del cuerpo técnico y trataremos de hacer lo mejor posible y un poco más para que podamos tener un resultado bastante positivo para seguir ganando la confianza en nosotros mismos. Creo que es lo más importante, que uno no deje de creer en sí mismo y bueno, hacer un gran partido, que es lo que nos compromete a todos. Vamos a ver con novedades de la selección de Uruguay. Reiteramos, el próximo jueves a las 18 horas recibe a la selección ecuatoriana en el Estadio Centenario de Montevideo. Hay algunas bajas para este partido que las revisamos también en las voces de aquellos que entrarán a la cancha. No sería respetar al rival decir que estoy tranquilo. Nosotros estamos conscientes de que nos enfrentamos a una gran selección. Somos conscientes de que tienen bajas importantes, lo somos. Pero respetamos al rival al máximo y sabemos que es una selección fuerte, que tiene grandes jugadores y bueno, es la manera, yo creo que es la mejor manera de prepararse, ¿no? Esperar lo mejor del rival, aunque tengan bajas importantes, ¿no? Y creo que va a ser un partido lindo de ver, por lo que queremos conseguir nosotros y por lo que desea conseguir Ecuador, que si lo logra sería maravilloso y cambiaría un poco la estructura de la tabla, ¿no? Vamos a ver quién puede más. Nos hemos hecho muy fuertes en el Estadio Centenario, cosa que en otras eliminatorias nos costaba mucho, y eso tiene mucho que ver la gente y el calor que nos brinda cada vez que vamos a jugar allí. Sentimos muy cerca a todo el pueblo uruguayo y eso nos empuja, obviamente. Ojalá, no hay nada más lindo que jugar en el Estadio Centenario lleno y haciendo fuerza con nosotros. La guía de todo nuestro accionar acá en el complejo, que lo hicimos en el 2006. Creo que la parte principal es la atención integral del futbolista, ¿no? En sus redes de relacionamiento, basada fundamentalmente en el respeto. Y es una manera de trabajar. Creo que mucha parte del público del Uruguay lo ha reconocido. Es un incentivo para los jugadores, para que tratan de dejar todo, pero a su vez están buscando el reconocimiento de esa gente. Y desde el día de hoy se realiza en nuestro país la exposición del proyecto Cine Aventura. Algunos de los documentales más importantes de diferentes deportistas que a veces tienen un equipo de trabajo a su alrededor, pero la mayoría de ocasiones son sus propias cámaras las que van registrando todo lo que ocurre a su alrededor. Como por ejemplo, miren esta imagen. Se trata del registro en cámara de un deportista de parapente y este otro, un escalador. Todo esto estará en el quórum del Paseo San Francisco
inicia el día de hoy. Este festival, Proyecto Cine Aventura, en el Ecuador, forma parte también del Mountain Film Festival, un festival de cine de aventura que nos muestra los mejores documentales del cine de aventura del mundo. Esto empieza el día de hoy, como lo hemos dicho, en el Paseo San Francisco de Cumbayá. El día de hoy y el viernes se presentarán los mejores a nivel del mundo, mientras tanto que miércoles y jueves se presentarán los videos ecuatorianos de aventura más importante de este año. Definitivamente, una exposición que no se la pueden perder. También dentro de estas fechas, este mismo mes, se realizará el Campeonato Mundial de Expedición 2016. Tendremos a 2 deportistas ecuatorianos que nos van a representar en esto que definitivamente reúne a lo más selecto del deporte de aventura a nivel del mundo. El Campeonato Mundial de Expedición 2016 se realizará del 8 al 18 de noviembre en el trayecto de 600 kilómetros a través de la región de Shoalhaven, Nueva Gales, al sur de Australia. El Ecuador tendrá representación en este evento que reúne a los más grandes exponentes de los deportes de aventura. Es una zona totalmente diferente, tiene un tipo de terreno bien inhóspito, es muy poco poblada, lo que le hace que puedas tener 2 días sin ver ningún poblado. En competencia, osados aventureros de más de 30 países lucharán por llegar primeros a la meta, cumpliendo duros trayectos de senderismo, ciclismo de montaña, kayak y navegación en un promedio de 4 días y medio. En el Campeonato Mundial competimos contra equipos que tienen igual o más experiencia que nosotros, entonces por eso están todos los mejores equipos del mundo representando a sus países aquí. Las carreras de aventura funcionan en equipos de 4 personas con un integrante del sexo opuesto. Los 4 integrantes debemos realizar todas las actividades de la carrera. Una de las reglas que señala la organización es que un competidor no podrá separarse por más de 100 metros de su grupo, lo que pone a prueba al máximo la capacidad física y mental de cada participante y el trabajo en equipo. Conseguir nuestra meta, que es bajar en el ranking mundial de equipos de aventura y en lo posible tratar de estar entre los 5 primeros. Y definitivamente este campeonato del mundo provoca la atracción no solo de los deportistas más destacados a nivel mundial, sino también algunos otros que están en camino a hacer de esto su profesión. Y claro, el ecuatoriano Felipe Moschemeyer también será parte de este campeonato mundial de aventura que se realizará en Australia. El viaje es el próximo viernes y ha manifestado, entre otras cosas, que pretende alcanzar la meta entre 5 y 6 días, que es precisamente en promedio lo que dura este campeonato del mundo que se realizará en Australia. Con la experiencia de 4 competiciones internacionales previas, el joven equipo ecuatoriano Terra Aventura se prepara para su participación en el Campeonato Mundial XPD Adventure Racing, programado para el próximo 8 de noviembre y con duración máxima hasta el 18 de ese mes en Australia. Principalmente al ser deportes de tanta resistencia y deportes que en realidad te exigen mucho la parte mental, ser muy sólido y tener muy claro que vamos a sufrir mucho, ¿no? La competencia de 10 días tendrá una distancia total de 650 kilómetros por cumplir bajo las disciplinas de trekking, ciclismo de montaña, kayak y navegación, y acogerá 99 delegaciones representantes de 30 países, donde se incluye el conjunto tricolor. Hay muchísimas cosas que pueden pasar, muchas, y muchas de esas no están en nuestras manos. Entonces, creo como equipo siempre nos ponemos la meta, que es llegar, terminar la carrera, la ruta completa. El equipo ecuatoriano es el más joven de la carrera, con un promedio de edad de 25 años. Está conformado por Joaquín López, Felipe Moschemeyer, Gonzalo Espinosa y Victoria Calisto.
Definitivamente el deporte de aventura es uno de los fuertes de los últimos años de nuestro país, sobre todo por aquellos escenarios naturales de los que goza nuestro querido Ecuador. Con esto nos despedimos, pero regresen a las 13 horas que tendremos más información deportiva en El Equipo. Un abrazo para todos. Muy buenos días. Un abrazo, Diego. Gracias por ese informe en materia deportiva. Vanessa, así despedimos también este servicio informativo. Pero ya viene la comunidad, esté atento porque hay noticias de su interés desde Quito y desde Guayaquil. 13 horas con 45, regresa Noticias 7. Excelente jornada para todos. Buen día.